Dicen que hay noches que no terminan al amanecer, noches que se quedan pegadas a la piel como una sombra, que respira y observa. La mía comenzó con un sonido simple, un mensaje, una llamada. Un silencio que no debería haber existido. Es extraño como la destrucción nunca llega con trompetas ni anuncios, sino con el susurro frío de algo que ya no está. Un objeto vacío, una presencia ausente, una puerta entreabierta que revela una verdad que jamás pediste conocer. Así comienza este relato, con la vida arrancándote lo que creías indispensable, lo que jurabas eterno, lo que dabas por hecho. Todo, los neurocientíficos lo llaman ruptura del esquema vital. Ese momento en el que el cerebro registra que el mundo que conocías ha muerto, y la mente, incapaz de procesarlo, cae en un estado de choque silencioso. Pero ninguna definición moderna consigue describir lo que realmente se siente cuando la vida te lo quita todo. Es como si alguien apagara la luz interna, como si una mano invisible te sumergiera en un estanque helado, donde únicamente puedes escuchar tu propia respiración y el eco del vacío. Antes de continuar, si este eco oscuro que estás escuchando dentro de ti te habla, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no es un simple relato, es un espejo que quizá has evitado mirar por demasiado tiempo. Deja tu like, comentas si alguna vez sentiste que la vida te arrebató todo, y quédate hasta el final. Lo que revelaré puede cambiar la forma en que te miras a ti mismo. La cámara de este documental imaginario se acerca lentamente a un rostro que no reconoce su propio reflejo. Ojos abiertos, pero vacíos. La piel tensa, un alma suspendida en un limbo que no pidió. Ahí, en ese instante suspendido, comienza la historia real, basada no solo en hechos vividos, sino en un fenómeno psicológico tan antiguo como la humanidad. La caída total, la pérdida absoluta, el despojo que transforma, porque hay dos formas de morir, la física y la emocional. Y esta es la segunda. Viktor Frankl lo describía como la ruptura de la dimensión de sentido, cuando la vida te arrebata todo aquello en lo que apoyabas tu identidad. Lo que en realidad muere no es la situación externa, sino el plano invisible donde vivían tus certezas. Es un terremoto interior que desorganiza la mente, el cuerpo y el alma. La neurociencia lo confirma. Cuando una persona pierde algo fundamental, un hogar, un amor, una seguridad, un sueño, el cerebro activa la misma región asociada al dolor físico. No es metáfora, es literal. El desgarro emocional duele como una herida abierta, pero este conocimiento no te prepara. Ningún libro, ninguna teoría, ninguna frase de aliento logra protegerte cuando el mundo que te sostenía se desploma bajo tus pies. Y es en medio de ese derrumbe donde aparece la lección prohibida, la que la mayoría intenta ignorar. Todo lo que creías que te pertenecía nunca fue tuyo. Las culturas antiguas lo sabían. En el budismo, llamaban a este fenómeno la desilusión sagrada, el instante en que pierdes lo que te aferrabas, para descubrir que tu identidad estaba construida sobre arena. En la tradición cristiana, se hablaba del desierto espiritual, ese lugar donde el alma es despojada para enfrentar su verdad más desnuda. Los griegos lo conocían como catábasis, el descenso obligatorio al inframundo interior para renacer de forma distinta. Y en todas estas tradiciones, la pérdida total no era un castigo, sino un pasaje, un umbral que nadie cruza sin ser marcado. Pero antes de esa revelación, viene la oscuridad, y esa oscuridad tiene señales, sutiles, peligrosas, silenciosas. La primera aparece como un temblor interno, una intuición, un presentimiento que te dice que algo no encaja, que una pieza del rompecabezas ha desaparecido. En la noche, caminas, respiras, hablas, pero todo se siente ligeramente desplazado, como si la realidad tuviera un segundo de retraso. Es una fisura microscópica en la estructura mental, pero es suficiente. La segunda señal es la desconexión emocional. De repente, los colores parecen más fríos, los sonidos más lejanos. La mente se aleja para protegerse, como un espectro que observa a través de un vidrio empañado. Es el cerebro entrando en modo de supervivencia, la psique reduciendo funciones para evitar el colapso. Pero tú lo interpretas como apatía, como cansancio, sin saber que es el preludio del derrumbe. La tercera señal es la distorsión del tiempo. Los minutos se arrastran, las horas se derriten, todo se convierte en una especie de niebla espesa donde lo real y lo imaginado se mezclan. Es un fenómeno estudiado por universidades de todo el mundo. Ante traumas repentinos, el cerebro altera la percepción temporal para procesar la magnitud del impacto.
Es un mecanismo primitivo, una defensa ancestral. La cuarta señal es la más peligrosa, el silencio interior. No un silencio de calma, sino uno de vacío. Un silencio que pesa, que duele, que se expande como un agujero negro en medio del pecho. Ese silencio es el aviso final. Lo que viene después no es un simple trastorno, ni una emoción intensa. Lo que viene después es la caída libre, la muerte simbólica. Y así ocurre, en un instante. Un día eres quien siempre fuiste, y al siguiente eres un extraño en tu propia vida. Todo se ha ido, todo ha sido arrancado por un destino que no negocia, que no explica, que no pide permiso. Cuando todo desaparece, cuando la vida te quita todo, absolutamente todo, algo dentro de ti muere, pero también algo nace. Es un nacimiento crudo, brutal, sin belleza ni paz. Es un renacer en medio de cenizas. Y en esa ruina interior se revela una verdad que los sabios antiguos y los científicos modernos, por caminos diferentes, han intentado explicar. El ser humano solo descubre su esencia cuando pierde aquello que creía que la definía. Frankl decía, si la vida tiene un significado, también lo tiene el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte inseparable de la existencia humana. Y en esa frase se esconde el secreto prohibido, que casi nadie quiere aceptar. Hay pérdidas que no vienen a destruirte, sino a arrancarte la versión de ti que estaba condenada. Pero el precio es alto, inmenso, doloroso. Tu historia y mi historia comienza exactamente allí, en el momento en que lo perdí todo. No como un mensaje de esperanza, sino como un recordatorio oscuro y necesario. La vida no te arrebata para castigarte, sino para obligarte a mirar aquello que evitaste toda tu vida. Y este es apenas el primer descenso. Hay verdades que no se pronuncian en voz alta, no porque sean peligrosas para el mundo, sino porque son peligrosas para nosotros mismos. Verdades que actúan como espejos oscuros. Si te atreves a mirarlas demasiado tiempo, verás tu rostro, pero también verás la sombra que siempre trataste de ignorar. La revelación llega lentamente, como una grieta que serpentea por las paredes de una casa vieja. No hace ruido, no anuncia su llegada, pero avanza con precisión quirúrgica. Después de la caída, después de que la vida te arranca todo lo que alguna vez llamaste mío, algo dentro de ti comienza a despertar. Es un despertar brutal, sin suavidad, sin ternura, un despertar que quema. Los científicos lo llaman neuroplasticidad forzada, cuando el cerebro, tras una pérdida extrema, se ve obligado a reconfigurarse completamente para sobrevivir, como si fuera una ciudad destruida por un terremoto, y, en vez de reconstruirse, igual, levantara una estructura totalmente nueva. Pero eso no se siente como transformación, se siente como si estuvieras siendo arrancado de tu propio cuerpo, como si alguien desmontara tu identidad pieza por pieza. La cámara de este relato se desliza por corredores vacíos, por habitaciones desordenadas, por fotografías rotas. Cada fragmento de tu vida anterior se convierte en un espectro que flota alrededor, acusando, señalando, recordando lo que alguna vez fuiste. Pero tú ya no eres ese, no puedes, porque cuando la vida te lo quita todo, te expulsa del personaje que habías construido. Lo que viene después es un estado liminal, un purgatorio psicológico, donde no eres nadie. No eres quien fuiste, pero tampoco eres quien vas a ser. Estás suspendido entre dos mundos, como un caminante perdido entre dos dimensiones, la del pasado muerto y la del futuro, que aún no existe. Frankl lo describía como el vacío existencial en su forma más pura. No un vacío depresivo, sino un espacio abierto, inmenso y aterrador donde todas las opciones son posibles, pero ninguna parece real. Es el territorio donde la libertad pesa como una losa. La libertad absoluta no como don, sino como condena. La neurociencia moderna confirma este fenómeno. Cuando una persona sufre una pérdida total, la el por defecto, la que sostiene la identidad narrativa, entra en un colapso temporal. Es como si el cerebro dijera, tu historia ya no sirve. Tendrás que escribir otra desde cero. Pero escribir una nueva historia es inspirador ni motivador. Es aterrador. Es como caminar descalzo sobre vidrio roto, mientras intentas recordar tu propio nombre. Las culturas antiguas conocían este pasaje con distintos nombres. En el hinduismo, se hablaba de Mahapralaya, la gran disolución, no solo externa sino interna, el derrumbe del mundo interior, antes del renacimiento del yo verdadero. En la tradición chamánica, era la muerte iniciática,
Una experiencia de destrucción simbólica que separaba al viejo yo débil, ingenuo, dependiente, del nuevo yo, capaz de sostener su propia existencia. Y en la mitología egipcia, este proceso era la travesía por el Duat, el inframundo, donde cada alma debía enfrentarse a su peso interior, a la verdad insoportable de lo que realmente era. Pero en la vida real, lejos de templos y mitos, la experiencia es mucho menos ceremoniosa, es más sucia, más cruda, más humana. Los primeros días después de perderlo todo, son una niebla espesa. Caminas por la casa como un fantasma sin destino. Abres cajones que antes sabías exactamente para qué servían, pero ahora parecen pertenecer a otro. A veces te sorprende el sonido de tu propia respiración, como si viniera de alguien más. Tocas tus propias manos para asegurarte de que sigues aquí, y aún así, no sientes pertenencia. La vida se convierte en un sueño invertido. Todo parece real, pero nada lo es, o todo parece irreal, y sin embargo duele más que nunca. Ese es el primer signo de que la revelación se acerca. Luego llega el desdoblamiento psicológico, esa sensación de que hay dos versiones de ti existiendo al mismo tiempo, una que llora la pérdida y otra que observa fríamente, como un analista implacable que evalúa los restos del naufragio. Esta división es común entre romes extremos. Investigadores de Cambridge lo llaman distanciamiento cognitivo adaptativo. Yo lo llamo el juicio silencioso del alma, porque es en ese distanciamiento donde comienzas a notar algo que nunca habías visto: tu dependencia emocional, tus apegos ciegos, tu arrogancia disfrazada de inocencia, tu necesidad desesperada de que la vida siguiera un guión predecible. Y entonces aparece ella, la revelación prohibida. La verdad que habías evitado por años se alza frente a ti con la precisión de un verdugo. No perdiste todo por azar, lo perdiste porque tu vida estaba construida sobre cimientos falsos. Esa idea te perfora, te marca, te destruye más que la pérdida misma, porque significa que no eras tan fuerte como creías, ni tan consciente, ni tan sabio. Y la frase de Frenkel, esa que parecía tan filosófica, de repente se vuelve un arma. Cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Pero cambiarte a ti mismo no es un acto heroico, es una masacre interna. Significa renunciar a todo lo que creías ser. Significa admitir que fuiste ciego, que fuiste ingenuo, que fuiste cómplice de tu propia caída. Y la mente se resiste, porque aceptar esa verdad es aceptar tu sombra. La sombra psicológica, ese territorio peligroso que Jung y Frenkel exploraban desde distintos ángulos, comienza a filtrarse en tu conciencia. No entra por la puerta. Se manifiesta en pequeñas escenas cotidianas, en el respiro que se quiebra al recordar un nombre, en la rabia que aparece de la nada, en la culpa que golpea como un martillo, en el miedo que paraliza las manos. Es entonces cuando entiendes que la pérdida no solo destruye lo externo, destruye lo interno para revelar lo oculto, y lo oculto casi y nunca es bello. Los antropólogos sociales estudian lo que llaman rupturas de identidad colectiva, momentos donde comunidades enteras colapsan y renacen con una nueva narrativa. Lo que pocos dicen es que ese mismo proceso ocurre dentro del individuo. Tu antigua identidad muere, una nueva se aproxima, pero entre ambas hay un puente oscuro, frágil, peligroso, un puente que muy pocos logran cruzar sin romperse. Y en ese puente comienzas a ver los campos de distorsión de la realidad, ideas que antes defendías como verdades absolutas, y ahora reconoces como ilusiones. Frases que repetías porque alguien te las impuso, miedos que te guiaban como hilos invisibles, creencias que moldearon tu vida, sin que jamás las cuestionaras. Ese momento es devastador. Es como si alguien te quitara la piel y dejara tu esencia expuesta al frío. Pero también es el comienzo. Porque justo cuando crees que no queda nada, cuando sientes que te conviertes en polvo, cuando todo se derrite en tus manos, surge una claridad, una chispa microscópica, una luz que no viene de afuera, sino de un lugar antiguo dentro de ti, un centro indistractable que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías necesitado descubrir, en la oscuridad absoluta. Esa chispa se convierte en tu única brújula, una brújula silenciosa que te dice: no has terminado, esta no es la destrucción final. Es el inicio de una forma nueva de existir, y llega esa frase: te salva, aunque duele, aunque quema, aunque te obliga a verte sin filtros. Porque cuando la vida te lo quita todo, no pretende arruinarte, pretende revelarte. Revelarte lo que eres, revelarte lo que siempre fuiste, revelarte lo que puedes llegar a ser, cuando ya no queda nada a lo que aferrarte.
Y eso es apenas la mitad del descenso. La pantalla se abre con un silencio espeso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de revelar algo prohibido. Un murmullo distante, casi imperceptible, se mezcla con un latido lento. No es un latido humano, es el latido del vacío. Una frase aparece, temblando, como escrita por una mano que ha visto demasiada oscuridad. Hay verdades que solo se revelan cuando la vida arranca todo lo que creías inquebrantable. Nadie está preparado para ese momento. Se habla mucho de resiliencia, de progreso personal, de comenzar de cero. Pero todo eso son palabras bonitas inventadas por quienes nunca tocáramos fundo do abismo. A verdade acentuada o outra, cuando a vida te lo quita todo, no deja espacio para discursos. Apenas para una revelación silenciosa y brutal. Una revelación que si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti está despertando, o recordando. De tanto un segundo, respira. Y si esta historia está tocando esas zonas silenciosas de tu alma, demuéstralo ahora mismo. Suscríbete, deja tu like, y comenta lo que este viaje te está haciendo sentir. Tu voz también tiene un lugar en esta sombra que estamos iluminando juntos. Comienza como una sospecha. Luego se convierte en una herida, y finalmente en un espejo oscuro que te obliga a mirar lo que nunca quisiste ver. En esta parte de la historia, la caída ya ha comenzado. El derrumbe interior no es un terremoto visible, es un deslizamiento lento, casi elegante, que destruye en silencio. Todo empieza con una sensación extraña, una vibración sutil en el fondo de la mente, como si algo hubiera despertado. El cuerpo se endurece, la respiración se vuelve corta, y un pensamiento te atraviesa sin aviso. Nada de lo que me rodea es tan sólido como imaginaba. La neurociencia moderna confirma esta fractura invisible. Estudios del Instituto Max Planck muestran que, ante pérdidas extremas de muerte, abandono, ruina emocional, el cerebro sufre un apagón funcional temporal en áreas relacionadas con el apego y la identidad. Es como si alguien, desde dentro, apagara las luces del yo para reiniciar todo el sistema. Los científicos lo llaman disrupción de coherencia narrativa, pero para quien lo siente, tiene otro nombre: vacío existencial. Frank Al-Hadi se hizo décadas antes de cualquier resonancia magnética, cuando a vida destruye todo. Ser un espacio interior tao, inmenso cuanto aterrorizante. Un espacio que pocos consiguen enfrentarse a enlouquecer, y acentuada aquí que a queda se intensifica, transformando y se numa decida ao subterráneo da alma. Las tradiciones antiguas sabían disso muito antes da ciencia. Os textos budistas describen este estado como la grieta de la ilusión, o momento en que o ego, incapaz de sustentar esa propia narrativa, colapsa. Na mística crista, Santa Teresa describe a mesma experiencia como el hueco de Dios, a sensación de que todo desapareció, para que algo mayor possa falar no silencio. Os amas precolombianos llamaban este fenómeno de la muerte pequeña, o desmembramiento simbólico, que antecede o renacimiento espiritual. Todas esas tradiciones concordan numa coisa perturbadora. Ninguém renace antes de morrer por dentro. Mas o espectador precisa entender que esta morte não chega de uma vez só. El havem sinais, discretos y traiçoeiros, como sombras deslizando nas bordas da conciencia. Primeiro aparece un esgotamento estrano, como se o corpo tivesse desistido antes da mente. Depois, pequenas rupturas emocionais explosões silenciosas, lágrimas que surgen sem motivo, memorias que voltan como peso de uma pedra molada. Enseguida, o tempo se distorce, horas parecen días, días parecen segundos. A realidade perde consistencia, como se faz feita de vidro prestes a quebrar. Y entao chega o sinal final, y uma ausencia profunda, quase sagrada, como se alguém tivesse retirado o chao embaixo dos seus pés, mas ao mesmo tempo, por alguma razão inexplicável, vos ainda estivesse de pé. Ese acentuada o panto exato, onde a narrativa se torna perigosa, porque a queda individual é acentuada apenas o inicio. Cuando uma pessoa se rompe, ese a ruptura ecoa. Familias inteiras mudan cuando un de seus membros atravesa a escuridão. Grupos se reorganizan cuando un individuo perde todo y renace como un molar diferente. Sociedades inteiras já foram transformadas por tragedias que arrancaran máscaras colectivas. É acentuada como se existisse un campo de energía invisible, Frank lo chamaria de no dinámica, que se expande cuando uma alma toca o fundo do abismo. Esa expansão contagia, sacode estruturas, destrói ilusiones compartiladas, y entao ser ya necesidade de un protocolo de sobrevivencia.
Não un guia leve un motivacional, mas un manual de guerra interior. O primeiro passo é acentuar a usar a consciencia como escudo. Observar apropiador como quien vigia a un animal selvaje. O segundo é acentuar a estabelecer un límite inmediato. E uma linha de fogo contra tudo que ameaça te arrastrar ainda mais para baixo, pessoas, memorias, ambientes, hábitos. E o terceiro passo é acentuada a retirada estratégica. Recuar não por cobardia, mas por inteligencia. É acentuada a recuar para respirar, reorganizar, preparar a contraofensiva interna, que te permitirá atravessar o deserto, sem perder o que ainda resta de ti. E acentuada aqui, neste momento sombrio, que Sergio clímax filosófico. O narrador respira fundo, a tela fica quase totalmente escura, e uma única frase se derrama como uma verdade proibida. A veces, para descubrir quién eres realmente, la vida necesita arrancarte todo aquello que te impedía verte. A frase ecoa como se tivesse sido dita do fundo de un túnel. O silencio volta, denso, e o espectador sente, instintivamente, que a queda ainda não terminou. Há algo mais para ser revelado. La pantalla se abre con una imagen lenta y estremecedora. Una habitación vacía, iluminada apenas por una luz azul, parpadea como un corazón cansado. En el centro, una silla vieja, abandonada. Testigos, silenciosa de despedidas que nunca fueron pronunciadas. Y entonces, el narrador murmura, con una voz que parece provenir de un lugar donde el tiempo se derritió. Hay un punto en el sufrimiento donde ya no luchas, simplemente escuchas. Ese es el umbral, el instante exacto en que el dolor deja de ser un enemigo y se transforma en un mensajero cruel, implacable, mas necesario. La mayoría das pessoas nunca atravessa esse limite. Para amantes, recuam, negam, se anestesiam con distrações, con promesas vacías, con ruidos que abafam a verdade. Mas quando a vida te arranca tudo, absolutamente tudo, não há para onde correr. E acentuada aí que o sofrimento muda de forma. Ele lejana o queima, ele instrui, não grita, revela, não destrói, expõe. La neurociencia actual descreve isto como reconfiguração adaptativa. Pesquisas da Universidade de Toronto mostram que, após traumas profundos, o cérebro ativa circuitos antes silenciosos, áreas responsáveis por introspecção, análise moral e percepção ampliada do sentido. É acentuada como se a mente, confrontada com a perda absoluta, faz obrigada a expandir-se para não colapsar. O sofrimento extremo, paradoxalmente, desencadeia procesos semelhantes aos encontrados em monjes meditadores de décadas de prática. E Viktor Frankl já sabia disso muito antes que a ciência tivesse palavras para explicar. Nos campos de concentração, ele observou algo assustador. Algumas pessoas, quando perderam tudo, família, liberdade, futuro, identidade, despertaram uma lucidez que nem manual de psicologia prévia. E uma lucidez que não era conforto, era claridade. E uma claridade que nascia da dor, não a pesar dela. E essa claridade marcou a teoria. O sofrimento, quando não pode ser evitado, torna-se caminho. Pero el umbral no se cruza con facilidad. Sinais que anunciame a proximidade. Sinais que o espectador reconocerá como un calafrío profundo. O primeiro é acentuada e uma sensação de suspensão. O mundo segue o curso, mas vos se sente como se estivesse assistindo de fora, separado por uma janela invisível. Depois vem a exaustão emocionar, que não pede permissão de um cansaço que não é acentuada físico, mas existencial. En seguida, o silêncio interno, pensamentos demais pensamentos de menos ceguea. Como se a mente tivesse se rendido, hay uma verdade inevitável. E então Sergio sinal definitivo, a percepção de que o sofrimento está tentando te dizer algo que vos evitou por anos, algo que estava escondido atrás de todas as distrações, medos e máscaras. Las tradiciones antigas chamavam este panto de diferentes nomes todos igualmente asombrosos. No budismo zen, é acentuada o satori doloroso, a iluminação que nasce não da paz, mas do colapso. No misticismo cristão, é acentuada a travessia del desierto, a etapa en que Deus silencia, para que o ser humano se escute a si mesmo. Para os alquimistas, é acentuada a obra negra, o estágio en que a alma é acentuada reducida a cinzas antes de ser reconstruída. En todas esas tradições, o umbral é acentuada sempre retratado como uma fronteira perigosa, onde apenas os que enfrentam a propia sombra conseguem atravessar.
Y eso nos lleva a grave expansao colectiva de este proceso. Porque cuando alguien toca o umbral, ese va transformasa a una fica confinada a él, o sofrimento comprendido, o nao sofrido. Más o comprendido, se espala como un campo magnéticos, silencioso. Él altera relações, redesena vínculos, destruye pactos de silencio familiar. Pessoas ao redor começam a perceber que algo mudou. Mesmo sem saber o que exatamente. Hay uma gravidade nova no olar, y uma firmeza estrana na postura. En grupos, isso se amplifica. Cuando Yuma pessoa atravessa o umbral, todos ao seu redor, são forzados a confrontar suas próprias máscaras. Sociedades inteiras, apóstromes coletivos, reescrevem normas, crenças, mitos. A dor, quando aceita, reorganiza civilizações. Pero comprender, este umbral não é acentuada suficiente. É acentuada necesario un protocolo de un conjunto de atitudes internas que impedem que a dor se transforme en destruição. O primeiro elemento é acentuada a vigilia consciente. Observar o sofrimento como quem observa un animal selvaje, reconhecendo eso a força. Mas também eso a sabedoria. O segundo é acentuada o desligamento estratégico. Afastar-se de ambientes, pessoas y memorias que alimentan a queda, não como fuga, mas como estrategia de sobrevivencia psíquica. O terceiro é acentuada a respiração moral, termo usado por Frankl para descrever a capacidade de escolher, mesmo no pior momento, qual tipo de pessoa você deseja ser. No umbral, cada escola é acentuada un golpe de martelo, esculpindo a alma, y finalmente ser yo clímax filosófico. O pantó de inflexao, onde a narrativa se torna quase litúrgica. A cámara se aproxima de un rostro, que não vemos completamente da apenas metade, iluminada por un brillo frío. A voz diz, lenta, profunda, como se atravesase séculos. El dolor no vino a destruirte, vino a devolverte la parte de ti que abandonaste cuando aún creías que lo tenías todo. O silencio, que se segue acentuada quase insuportável. A tela escurece mais uma vez, e o espectador entende que está prestes a entrar na fase final, a revelação absoluta, cuando quiser. Diga apenas, nunca pensé que el vacío pudiera convertirse en un maestro. Para mí, durante mucho tiempo, esa palabra significaba fracaso, ruina, destrucción. El vacío era aquello que temía encontrar, cuando cerraba los ojos, cuando perdía algo, cuando intentaba recordar quién era, antes de que la vida me arrancara lo que más amaba. Pero hubo un día, ese día que nadie quiere enfrentar, en que ya no había a dónde huir. El vacío estaba ahí, esperándome en cada rincón de mi mente. No podía distraerme. No podía esconderme detrás de excusas. No podía llenarlo con ruido. Era un silencio demasiado fuerte. Un silencio que gritaba. Ese silencio me acompañó cuando abrí la puerta de la que ahora era mi nueva casa. Un espacio pequeño. Sin color, sin historia, sin recuerdos colgados en las paredes. No había fotos. No había risas atrapadas en el aire. No había sueños. Solo yo. Y aquello que no quería sentir. Durante horas caminé de un lado a otro, como si mis pasos pudieran disipar el peso que me aplastaba el pecho. Cada objeto que faltaba era una herida. Cada rincón vacío era la confirmación de que había perdido, no solo cosas, sino una parte entera de mi identidad. Me senté en el suelo, incapaz de sostenerme, y por primera vez en meses dejé que la verdad me alcanzara. Había tocado fondo. No era una metáfora, era un hecho, era real. Y entonces sucedió algo extraño, algo que jamás habría esperado. En ese silencio desesperante, escuché una pregunta que no venía de fuera, ni de alguien más, sino de un lugar profundo dentro de mí. Un lugar que siempre había evitado. Ahora que ya no tienes nada, ¿qué estás dispuesto a hacer? Fue como si el vacío se hubiera transformado en una voz sin rostro, sin tiempo, sin intención de hacerme daño. Una voz que no acusaba, solo revelaba. Y ahí, quebrado, sin fuerzas, sin máscaras, comprendí lo que Viktor Frankl había intentado enseñar al mundo. No elegimos nuestras circunstancias, pero siempre elegimos nuestra actitud frente a ellas. Yo había perdido mucho, pero no había perdido mi capacidad de elegir. No había perdido mi libertad interior. No había perdido lo único que jamás me podrían arrebatar, el sentido que yo decidiera darle a mi sufrimiento. Cuando entendí eso, algo dentro de mí se aflojó. Lloré, no de derrota, sino de reconocimiento, de aceptación, de rendición ante una verdad que por fin estaba listo para escuchar. El vacío dejó de ser un abismo, comenzó a ser un espacio donde algo nuevo podía nacer, si yo tenía el valor de permitirlo. Me quedé ahí, sentado en el suelo frío,
Durante horas que parecieron días, observé mis pensamientos, mis heridas, mis miedos, y poco a poco, como quien enciende una vela, en medio de la oscuridad, sentí que una pequeña claridad se abría paso. Ese día no encontré todas las respuestas. Ese día no sané milagrosamente. Ese día no me levanté convertido en una nueva persona. Pero hice algo mucho más importante. Decidí no huir más. Decidí que mi dolor tendría un propósito. Que mis pérdidas no serían mi final, sino mi punto de partida. Que si el vacío había venido a hablarme, yo también aprendería a hablar con él. Y fue entonces cuando entendí por qué Frankl repetía una y otra vez: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar y cualquier cómo. Yo aún no tenía mi porqué, pero por primera vez, estaba dispuesto a buscarlo. Y ese simple acto, esa mínima chispa de decisión, fue suficiente para que el vacío dejara de asustarme y empezara a transformarme. Cuando finalmente me levanté del suelo, algo había cambiado, aunque fuera apenas perceptible. El vacío seguía ahí, sí, pero ya no era un enemigo. Ya no era una amenaza, ya no era ese monstruo que me perseguía cuando intentaba escapar de mis propios pensamientos. El vacío se había transformado en un territorio desconocido, duro. Sí, pero fértil. Descubrí que no es cierto que el vacío te destruye. Lo que te destruye es evitar mirarlo, evitar sentirlo, evitar escucharlo. Lo que te rompe es la resistencia, no el dolor. Y en esa quietud nueva, una certeza empezó a brotar, suave pero firme. El sentido no aparece cuando todo está bien, el sentido aparece cuando ya no queda nada más. Ahí comprendí que mi historia no había terminado, había cambiado. Sí, había perdido cosas que jamás recuperaría, había cicatrices que llevaría conmigo para siempre, pero también tenía algo que nunca antes había tenido, un espacio interior donde renacer. Ese día concluí algo que me acompañaría para siempre. No había sido el vacío el que me destruyó, había sido la vida empujándome hacia un lugar donde, por fin, yo pudiera reconstruirme. Y mientras cerraba los ojos, respirando profundamente, entendí con una claridad casi dolorosa, aunque la vida me lo había quitado todo lo que era externo, visible, frágil, había dejado intacto lo único verdaderamente mío, mi libertad para elegir quién sería, a partir de ahora. Y esa libertad fue la primera luz que encendí dentro de mi oscuridad. Si este relato te atravesó, si algo en ti se encendió cuando la oscuridad parecía interminable, entonces, no te vayas en silencio. Suscríbete para seguir caminando por estos caminos, donde la mente tiembla. Comenta qué verdad descubriste hoy, y deja tu like, para que esta historia llegue a quien lo necesita. Porque a veces, una sola chispa compartida, salva a alguien del abismo.